Y como vemos, la situación del vicepresidente está centrando toda la atención del gobierno y del oficialismo en general y está generando mucho nerviosismo a la interna de los dirigentes. Y para analizar este escenario que se plantea a continuación es que recibimos acá en BTV Noticias al consultor político Federico Irazábal. Federico, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a partir de esta situación se abren, se podría decir, tres escenarios. Uno es que Sendik se mantenga en el cargo hasta el final del periodo, otro es que renuncie por su propia voluntad y otro es que el plenario lo saque, lo invite a retirarse. ¿Cuál, a su juicio, cuál de esos escenarios es el más grave? Va a depender un poco de cuáles sean los pronunciamientos, sobre todo el del plenario, ¿no? En todas las crisis es importante no solamente el problema que hace estallar la crisis, sino cómo se resuelve esta, ¿no? Y va a depender mucho de qué palabras utilice el plenario. Recién en la nota anterior se hablaba, ¿no?, que ya hay algunos sectores que utilizaron la palabra corrupción. Bueno, es una palabra bastante fuerte, muy grave y muy dañina, digamos, para lo que es el prestigio y la coherencia del Frente Amplio en torno a un tema. Considero que el escenario tal vez más leve dependerá de cuán lejos estemos de las elecciones. Sí, en realidad la levedad del caso va a depender mucho de los tiempos electorales. Creo que el dar un paso al costado por parte de Sendik abre un escenario en el que el día de mañana alguien podría reprocharle al Frente Amplio, bueno, lo tuvieron ahí, se estuvieron cometiendo una serie de irregularidades y nadie lo sacó a tiempo y tuvimos que esperar a que él se fuera por propia voluntad. Por otro lado, también hay un escenario que se abre favorable de repente al presidente Vázquez de poder decir, bueno, teníamos a alguien con una conducta apartada de la ética y de lo correcto y nosotros lo hicimos correrse. Ese sería un escenario, de repente, dentro de todo lo malo que pueda venirse de aquí en más, favorable para el Frente Amplio, de decir, tuvimos a alguien que se apartó del camino y lo sacamos. En términos electorales creo que sí, que es el escenario más positivo para el Frente Amplio. Bien. Que está jugando además el Frente Amplio a un juego que le cabe muy bien y que no es nuevo, que es el de ser oposición y gobierno al mismo tiempo. Tiene dentro de su propia fuerza sectores que sostienen a Sendik, contrariando tal vez la opinión mayoritaria de algunos, pero que tienen una fuerza electoral que no está tampoco sustentada en los votos que tienen en las elecciones nacionales, sino que son agrupaciones, como el caso del Partido Comunista, que tienen mucha fuerza en la interna, ¿sí? En las bases, sobre todo, y a nivel del plenario, hay una desproporción entre el caudal electoral del Partido Comunista y lo que éste expresa en las urnas. Y por tanto utilizan muy bien ese peso que tienen. ¿El daño sería menor cuanto más pronto se haga el plenario? ¿O cuanto más se alargue es peor porque se acerca a las elecciones del 2019? Bueno, tomando en cuenta que el fallo Vox Populi prácticamente es que es negativo, creo que cuanto más se acerque a las elecciones va a ser más difícil, ¿no? Esto es como un peso muerto que el Frente está cargando y que cuanto antes puedan deshacerse de él, dicho esto en los términos más amigables posibles, será mejor, porque llevarlo hasta la campaña electoral, cuidado, además va a haber pronunciamientos probablemente de parte de la justicia que coincidirán o no con los tiempos electorales, pero tampoco quiere decir que porque no coincidan con los tiempos electorales eximan a un próximo gobierno del Frente Amplio del establecimiento de un clima de opinión negativo. ¿Qué sucedería si en el primer año de un gobierno eventual del Frente Amplio en una próxima administración se comprueban irregularidades o hay procesamientos? Es decir, va a ser un caso difícil de sostener. Y a la interna del Frente Amplio, porque tú mismo lo señalabas recién, que hay sectores que empiezan a hablar de palabras como corrupción. ¿Cómo deja esto, deja malherida a la interna, al relacionamiento interno y a esa unidad de la que tanto protege el Frente Amplio? El Frente ha sido muy exitoso siempre en procesar muy bien las diferencias que tienen, ¿sí? Es un partido que tiene una dispersión ideológica muy alta y ha sido muy exitoso a partir de moderaciones, tal como señalan trabajos de colegas, de Adolfo Garcés, Jaime Jafé, es decir, moderación programática y bajar algunos matices en cuestiones ideológicas, le permitió al Frente obtener el apoyo de sectores que están más orientados tal vez hacia el centro, y ese es parte de su secreto en términos de éxito electoral.
electoral. Creo que lavar los trapitos dentro de casa siempre es positivo para cualquier partido político. El Frente lo ha hecho bastante bien. Mujica es un individuo que ha mostrado una versatilidad tremenda a la hora de componer y de hacerlo a veces acertadamente, pero tenemos del otro lado sectores que no son muy significativos desde lo electoral, pero uno de los sectores es el Partido Demócrata Cristiano, que ha resurgido en este último tiempo, que si bien de la mano del hijo de Vázquez. Está el hijo de Vázquez, está el prosecretario de Presidencia, que también es una figura muy cercana al presidente. El Partido Socialista se ha pronunciado no muy enfáticamente, pero recordemos que es el partido original del presidente, es el partido de donde surge quien hoy es probablemente el candidato más seguro del Frente Amplio, que es el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Es decir, que no es cualquier partido que se pronunció en contra, y por cierto tampoco es cualquier partido el que se ha pronunciado a la resolución del plenario o cualquier otra instancia. Federico, para terminar muy brevemente, ¿cómo ha visto el posicionamiento del presidente Tabaré Vázquez, que pasó de hablar del bullying que se le hacía a Sendik a decir, bueno, una renuncia es personal? Es un razonamiento, una actuación muy Vázquez, ¿sí? Vázquez es un individuo que por su formación tiene un cálculo y un manejo del riesgo admirable. Su profesión de oncólogo lo pone siempre en situaciones que son riesgosas y en donde se precisa mucha cautela. Y el presidente ha mostrado cautela, de alguna manera ha tratado de descomprimir el tema Sendik, apelando a esa famosa expresión un poco desafortunada del bullying fantástico, pero luego ha ido girando un poco en torno a lo que algunos de los sectores han ido manifestando. Yo creo que Vázquez está midiendo un poco también el estado de la opinión pública, al que algunas encuestas, como la publicada ayer por Cifra, no le dan muy favorablemente a Sendik, que es un individuo que tiene una muy baja popularidad.